consulta. Bien. Bueno, vamos a terminar la última parte. Entonces, no sé si había alguna pregunta ahí. Bien. Vamos a continuar entonces, y habíamos quedado en las clasificaciones de los aceros inoxidables para algunos tipos de bridas, ¿m? Y sus equivalentes en otras unidades o en otras normas. Está entrando gente todavía, perdón, estoy dejando entrar más gente. Bueno, y algunas otras clasificaciones de acuerdo a los nombres, como Incolloy, Nickel, Monel, Hasley, ¿sí? Que en este caso, fíjense, ya son materiales resistentes a los ácidos, ¿sí? O sea que se puede utilizar eso. Y bueno, después tenemos ya un poco la clasificación que les había adelantado, las blandas, las no metálicas, semimetálicas, una combinación de ambas, y las metálicas, ¿sí? Entonces, las características, digamos, de nuestra cañería, de nuestra instalación, va a ir variando, y en función de esa variación vamos a tener la posibilidad de considerar la selección de juntas, ¿eh? Las principales consideraciones: temperatura del medio, la naturaleza del medio, de qué manera lo puede atacar a la junta, y la carga mecánica, que sería el ajuste que se hace con las bridas a través de los tornillos. Bueno, acá están algunas de las definiciones para qué es cada una de las juntas no metálicas, las semimetálicas y las metálicas. Después ustedes fíjense, ahí tienen otra particularidad de aplicaciones, ¿eh? Para presiones medias y bajas, las juntas blandas, ¿sí? De baja o alta temperatura y presión, las semimetálicas, ¿sí? Y las metálicas apropiadas para aplicaciones de altas temperaturas y altas presiones también. Entonces, ya podrían ir definiendo ustedes cuál sería el tipo de junta. Son grandes definiciones, digamos, de tipos de juntas. Bien. Algunas aleaciones, por el caso de que ustedes tengan en cuenta las corrosiones, también ahí hablaban de ánodo y cátodo, ¿cierto? Materiales de tipo de juntas. Cuando ustedes vean ahí en Klinger, esta empresa, va a haber tablas muy rápidas también y orientativas de función del fluido que ustedes tengan, cuáles serían las mejores tipos de juntas y los nombres comerciales que tienen dichas juntas o composiciones, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos algunas otras composiciones. Fíjense, esta de corcho, comprimidos sin amiantos, espirometálicas. Bueno, son distintos tipos de juntas y aplicaciones. Siempre en la selección del espesor, la junta debe ser lo más fina posible. No es necesario que la junta sea de mucho espesor, porque uno creería que cuando ajusta está comprimiéndola y cuando después se afloja. No, la mejor junta es aquella que es lo más fina posible, que cumple con la función de junta, ¿sí? Si es de un espesor muy grueso, digamos grande, nosotros vamos a deformar, pero vamos a deformar elásticamente esa junta, y si bien la elasticidad va a hacer que cuando la brida se relaje y se quiera separar, esa junta va a acompañar eso, pero ustedes acuérdense que hay una presión interna, ¿sí? Entonces, ¿quién va a aguantar esa presión interna si al abrirse por dilatación la junta, esta junta actúa de manera elástica y es muy gruesa, ¿sí? No va a haberse deformado lo suficiente como para soportar la presión interna, y la junta entonces va a zafar, ¿eh? Entonces la junta no hay que llevarse por la suposición, porque uno dice, la junta mientras más gruesa, mejor. No.
contrario, cuanto más fina es mejor la junta. ¿Sí? Bueno, corte de junta, digamos, las formas requeridas. Si bien las juntas ya hay estándar, digamos, de acuerdo a las bridas que uno vaya a utilizar, pero en muchos casos se debe recortar la junta de acuerdo a las necesidades que uno va teniendo. ¿Sí? Entonces, el cortar la junta es todo un procedimiento que seguir y todo el manipuleo que les hablé recién en cuanto a manipulación, digamos, por algún daño que se le pueda hacer sin querer a las juntas. ¿Mm? Bien, los agujeros de los tornillos deben pasar libremente, nunca debe contactarse la junta con los tornillos, siempre deben ser los agujeros de la junta mayores que los de los tornillos, mínimamente debe tener el agujero de la brida, ¿no es cierto?, la junta también. Lo mismo que en el diámetro interior, nunca debe quedar por dentro de la cañería propiamente dicha, porque interferiría en la circulación del fluido, ¿no es cierto? Se haría de una obstrucción. Almacenamiento de juntas y materiales, lo que le dije recién, un poco, no debe someterse a condiciones extremas de calor, debe mantenerse en láminas forma horizontal, ¿sí? Conservarse limpias, de evitar daños metálicos. Bueno, son algunos aspectos a tener en cuenta de la manipulación de las juntas, transportarla con cuidado, no dañar la superficie, todo lo que les he dicho yo recién está un poquito acá resaltado. Reutilización de juntas y tornillos, no reutilice las juntas o tornillos, es la recomendación. Nunca hay que reutilizar las juntas y los tornillos. Por razones obvias, la deformación de la junta ya tiene un envejecimiento en donde ha sido utilizado, los tornillos lo mismo, ya han sido estirados, ya ha sufrido algún efecto de creep quizás, o ya solo la deformación del ajuste propio que se le ha hecho también ya lo ha envejecido, también lo ha fatigado de alguna manera, por lo tanto nunca debe reutilizarse los tornillos ni la junta. Siempre hay que hacer un cambio, por más poco tiempo que haya estado en funcionamiento, siempre lo aconsejable es hacer un cambio de todo. O por allí uno dice, cambiemos la junta solo y dejemos los tornillos porque están buenos. Internamente los tornillos, repito, ya han sufrido un distensionamiento de su tratamiento térmico original, ya ha sido estirado, ¿sí? Los filetes de la misma manera también han sido traccionados, por lo tanto, siempre se recomienda hacer un cambio completo, menos la brida, porque ya de eso sería ya un trabajo de mayor cuantía, pero lo normal que es juntas y tornillos se debe hacer. Bueno, herramientas, tornillos, bueno, habla un poco del montaje de las bridas. Y algo interesante que por acá lo menciona es en cuanto al apriete, ¿sí? Hay una forma de calcular el apriete más adelante, que después ustedes la verán, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un factor 1 que es una carga sobre el tornillo. A eso hay que sumarle la fricción de la rosca, que es un esfuerzo a vencer, y también para compensar la fricción de la tuerca, de lo que le hablé recién. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el cálculo del apriete. Este sería un valor T, ¿sí? Que sería el par a aplicar en el tornillo, que tiene en cuenta todos estos factores. Después ustedes pueden desmenuzar la fuerza de cada tornillo, el paso que tiene la rosca, la hélice del filete, el radio de la rosca, los coeficientes de fricción, y entonces de todo esto se va a sacar un valor de T, que sería el esfuerzo o el torqueado que hay que imprimirle al tornillo para el ajuste. ¿Sí? Y lo que le decía recién, apretar las tuercas o aflojarlas lleva un patrón de cruzado que se llama patrón de apriete cruzado. Fíjense que como
En el caso, por ejemplo, que tenemos 6, 8 tornillos, tenemos que comenzar a apretar el 1, después el número 2, lo voy a ampliar un poquito para que lo vean. Apretar el tornillo 1, después el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y volver al 1. Hay una secuencia de ajuste que hay que seguir. Fíjense, si fueran 12 tornillos, lo mismo, 2, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, esto es muy importante a pesar de que pareciera una soncera, pero el apriete de patrón cruzado es muy importante. Y no solo en el ajuste, sino que cuando uno afloja la cañería, es mucho más perjudicial aflojar sin seguir un patrón que sería este mismo, pero al revés, obviamente. O podría ser a partir del 1, 1, 2, 3, 4. Porque ¿qué ocurre? Cuando la cañería ha estado trabajando, ya la cañería se ha deformado elásticamente, se ha relajado, ha tomado una nueva forma. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros empezamos a sacar los tornillos o aflojar las tuercas? Por ejemplo, 1, 5, 9, 3, 7. La cañería se encuentra tensionada en una nueva posición, no en la original en la que fue ajustada. En una nueva posición está tensionada. Entonces, si nosotros empezamos a aflojar los tornillos uno al lado de otro, comienza a deformarse la cañería en ese sentido, y cuando termine de sacar el último tornillo y yo quiera volver a juntar de vuelta las dos bridas, seguramente que una de las bridas, si no las dos, las voy a tener con una deformación que me va a costar llevarla a una forma paralela para producir el ajuste posterior. ¿Sí? Si yo voy sacando tal cual lo ajusté, la cañería, si bien puede llegar a deformarse algo, pero las dos se van a deformar de manera similar. Por lo tanto, al volver a juntar a las cañerías de manera paralela para producir el ajuste y el nuevo cierre de esa brida, ¿verdad? Entonces voy a tener un par de bridas que van a estar paralelas. Vuelvo, cambio los tornillos y ajusto de la misma manera, siguiendo el patrón de apriete. Eso parecería una soncera, pero es una cuestión muy importante. Bueno, llegamos hasta acá. Bien, habla del procedimiento de desmontar. Va a repetir algo de que yo ya les dije. Habla de compruebe que la línea se ha despresurizado. Obviamente que eso es fundamental. No podemos trabajar en una línea que esté en funcionamiento. Por lo tanto, debería liberarse de toda presión para que yo pudiera comenzar la tarea de cambio de junta, ¿no es cierto? O cambio de brida o de tornillo o lo que fuese. ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes terminen de leerlo, este apunte es muy interesante para que puedan redondear la idea de lo que es la unión bridada. Principales recomendaciones, después ustedes léanlo. Ya con esto van a tener un panorama. Porque muchas veces a ustedes como ingenieros quizás no le vaya a tocar cambiar una junta, pero van a tener que dirigir a la gente que va a hacer el cambio de junta o supervisarla. Y si la gente no tiene una suficiente instrucción al respecto, el tener en cuenta todas estas pequeñas cosas que yo les he estado diciendo y las que ustedes van a terminar de leer de este apunte que está bastante simplificado, pues pueden cometer error y van a ser los responsables. Entonces, cuando les toque cambiar una junta, no va a ser una cosa de sacar tornillo y poner tornillo así nomás. Hay que tener en consideración un montón de aspectos. O cuando alguien quiera ponerle los mismos tornillos, usted va a decir, no, para. No, los tornillos hay que cambiarlos también porque ya tienen un estiramiento, han sufrido ya una deformación, quizá una deformación plástica si ha estado sometido a presiones muy grandes, pero supongamos que ya ha sufrido alguna deformación por clip, por lo tanto ya la tensión
admisible ese tornillo ya no es la misma. Entonces, deberían cambiarlo totalmente. Por ejemplo, fíjense, fallo debido al tornillo. Acá hay un párrafo, ¿sí? Dice, un montaje incorrecto. Se puede haber montado incorrectamente. Fallo en el tornillo, autoaflojamiento, fatiga, perdón, o relajación a lo largo del tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede fallar el tornillo por diferentes causas. Debido a las juntas, también mala elección de las juntas dañadas en el almacenamiento, aplastada por sobrecargas excesivas, fallo de las bridas, superficies de la brida están dañadas o deformadas, no paralelas, tienen corrosión. O sea, acá tienen ustedes una simplificación de las formas por las cuales puede perder una brida, lo cual les va a decir mucho en cuanto a lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de seleccionar la brida, las juntas, los tornillos, etcétera, etcétera. Bueno, antes de terminar, quisiera que si alguien tiene alguna pregunta, y los chicos que están en el grupo que recién me preguntaban si quieren quedarse, seguimos con este Zoom, y lo hablamos aquí por Zoom. Los demás, si no tienen alguna pregunta, nos vemos en la clase que viene, y cualquier duda, como siempre, pueden consultarnos en el Zoom o por WhatsApp, o me lo anotan para la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, Esto ustedes lo están teniendo ya en el aula virtual. profe, yo quería preguntarle unas cositas pues nosotros también estamos haciendo un capítulo de tesis del Diga. diseño mecánico de un reactor, y tenemos problemas o dudas de cómo calcular el espesor de las juntas, porque no sabemos muy bien si están tabulados o cómo hacer eso, porque nos guiamos con esta guía que hoy mostró usted, pero no encontramos bien, digamos, qué cálculos son necesarios o qué es Bien. lo que tenemos que hacer. También tenemos algunas dudas con el tema de soldadura, porque no tenemos mucha idea, Bien. digamos. Bueno. Y también, lo último es No, que nosotros tenemos un reactor con una camisa de calefacción, y también estamos un poco perdidos de cómo podemos calcular o qué guiarnos, con qué guiarnos. Bueno, el que se quiera quedar este Zoom, vamos a tratar de responder algo de estas cosas, y los que no, bueno, lo vemos la clase que viene. Pero los dos grupos, si quieren quedarse, no tengo ningún problema, contesto uno, después contesto otro, los voy a ir orientando. Sí, profe, igual las preguntas que hizo van Bueno, más o menos de la mano de las Bárbaro. que hicimos nosotros, Sí, así que yo creo que no le hay va a problema. servir a todos, por supuesto, le va a servir a Claro, todos. Bueno, con respondiendo respecto uno, está para los dos. al espesor de las juntas, fíjense después en el manual este de Klinger, busquen ahí catálogo de juntas de Klinger, que ahí les van a salir ahí algunos tipos de juntas, como les decía recién, y espesores también. ¿Sí? bien. No me No hay Sí, Nosotros queríamos saber si, digamos, no tenemos que corroborar ese espesor con alguna cálculo de tensiones o de esfuerzo. También teníamos dudas de eso. Si, digamos, si elegimos lo que está tabulado o tenemos que comprobar, digamos, esfuerzos, no sé, algo de eso. bueno, Pues estábamos bastante medio perdidos. está bien, te entiendo. Bueno, ahora no me sale dónde es que está, pero bueno, hay una fórmula para determinar el espesor, teniendo en cuenta la deformación a la cual se le va a someter a la junta, y esa deformación está en función del apriete que tiene. No lo tengo ahora Bien. acá en mente, ya se los voy a buscar, en todo caso se los pongo ahí en el Zoom, perdón, Bueno, en el aula virtual. Ya lo busco, no lo sé más o menos dónde estaba, pero no me acuerdo bien dónde estaba. bueno. Recomendación, fíjense en Klinger, Sí. en el catálogo de Klinger, en este mismo apunte que les di yo, en la parte de ahí del ajuste del tornillo ahí, del cálculo del torque, fíjense por ahí también. Me parece que acá en algún lado del apunte también estaba algo del espesor. Pero bueno, si no, yo se lo voy a buscar de donde más o menos me lo acuerdo. Estaba.
para que ustedes lo lean, lo tengan como para estudio, ¿se dan cuenta? Hola. Hola, hola. Sí, ahí está. Bueno, sí, nosotros en lo que es la guía no encontramos para espesor, pero bueno, si nos puede subir algo más, Bueno, ya lo voy estaría subiendo. buenísimo. Bueno, Y buenísimo, fíjense gracias. en lo que pero bueno, ya lo noté acá para subírselo. El Bien. espesor de junta. A ustedes, no sé si ya lo seleccionaron, pero bueno, eh, se fijaron ahí recién en este apunte, digamos, como si es el astómero, si es semimetálico, si es, Sí, bueno, ahí ustedes tienen, vieron, depende del fluido que ustedes vayan a utilizar, ya grandes grupos definidos para que sirva. sí, Y eso sí ya lo elegimos, digamos, el material, bárbaro. guiándonos con esto, estuvo Bueno, muy bueno. Sí. en esto de catálogo de Klinger, que a ver si lo tengo acá, catálogo de Klinger también, este, acá está. Bueno, acá en el catálogo, fíjense ustedes, van a tener distintos juntas. Bueno, ahí fíjense, tienen también de este tipo de juntas de expansión. Acá está. Tienen juntas metálicas, material de plancha, grafito laminado, PTF, temperatura, goma, corcho, juntas aislantes, bla, bla, bla. Cuando ustedes vayan, supongamos acá, ¿no? Les va a salir acá todo lo referido a el tipo de material de juntas. ¿Sí? Acá está. Por ejemplo, este. Y acá ustedes van a tener el diámetro exterior interior, bueno, que tiene, bla, 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 bla. Y una definición, si no está por acá, debe estar más arriba, de para qué tipos de materiales se utilizan. ¿Qué tipo de materiales se utilizan para los productos que ustedes vayan a utilizar? Acá está. Resistencias químicas. Uy, se me fue vuelta. Bueno, fíjense temperaturas, por ejemplo, rangos de temperaturas, ¿sí? Las presiones máximas que pueden soportar. ¿Bien? Bueno, y los tamaños. Bueno, no encuentro ahora acá, pero recién vieron que hay una parte donde, según la utilización de junta, ustedes van a tener, de acuerdo al producto que vayan por el interior, digamos, de la cañería, van a tener una selección de productos que a ustedes les puede servir. Va a ser, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, cómo es el desempeño de dichos componentes o dichas juntas, de acuerdo al medio en el que van a estar. Bueno, búsquenlo por ahí porque ahora lo paso lejos y no encuentro dónde está. No me acuerdo tampoco en qué página está. Pero bueno, es una selección rápida también que ustedes pueden hacer. Bueno, por ejemplo, fíjense, ¿no? Este tipo de producto, ¿ve? Ácidos fuertes, bueno, el 2000, 2003, 2005, 2006, que son las calidades ¿eh? Del Klinger Top Chain, ¿ve? Este tipo de material utilizado en juntas, por ejemplo, para ácidos fuertes, ¿ves? Los recomiendan, o en este caso, por ejemplo, resistencia mecánica a alta temperatura, del 2003, no lo recomiendan, ¿ves? Sí recomiendan el 2005, el 2006, y así cada uno de los productos. Por eso les indiqué que aquí ustedes pueden encontrar muchos datos relativos
a la Junta. ¿De acuerdo? Buenísimo, gracias, Bueno. profe. Sí, es. ¿Alguna otra pregunta de ese grupo o del otro grupo? Cualquiera, no hay problema. Sí, habíamos quedado con lo de la soldadura, que también De la Marina soldadura. pregunta. ¿Qué Sí. necesitan saber de la soldadura? Em, digamos, qué nos conviene, qué tipo de soldaduras, los cálculos que haya que hacer, porque como no hemos visto, digamos, casi nada de ese tema, Bueno, no sabemos cómo guiarnos. eh, yo no les quería adelantar tanto soldadura hasta que no veamos recipientes, por lo menos, pero yo les puedo tirar algo de bibliografía, no hay problema, y ustedes consulten y nos pregunten si quieren. Vos hablas de soldadura para el recipiente, o sea, vas a soldar el recipiente. Claro, para el recipiente y para una de las cabezas, digamos, los Las cabezales del cabezas. recipiente, la de abajo, digamos, la inferior. Bueno, siempre el tipo de soldadura que vos vas a hacer ahí es soldadura a tope. La soldadura a tope es cuando se juntan los dos materiales frente a frente, digamos. Uno tiene los materiales, en el caso del cilindro se rola, partimos de una plancha plana, se lleva a grandes cilindros roladores que por presión hacen que tome una curvatura, hasta que toma el diámetro del cilindro. Cuando se llegan a tocar los dos extremos, ahí se hace la soldadura. Entonces, la soldadura, para que ya vaya definiendo ustedes, es una soldadura a tope. De acuerdo al espesor en este caso del recipiente, vamos a tener que hacerle o no un preparado previo a la soldadura, que es un chaflán, un achaflanado, porque si es de espesor importante el recipiente, no podemos soldar de una sola vez. Hay que hacer varios cordones de soldadura hasta completar el espesor. Por lo tanto, va a haber que hacer un trabajo previo a la soldadura. ¿En qué va a incidir si es a tope con un preparado previo o si tiene varios cordones de soldadura? En lo que va a ser el resultado final y la eficiencia de la soldadura. Cuando, no sé si ustedes han estado calculando el espesor del recipiente, hay un Sí, coeficiente que es la eficiencia de la soldadura. sí, sí, Esa sí, sí. eficiencia de la soldadura está en función de que si es una soldadura tope o una soldadura en ángulo, si lleva un tratamiento térmico o no, y el tratamiento térmico lo lleva en función del espesor. Si es muy grueso, más de 30 milímetros, aconsejan un tratamiento térmico. Y además, esa eficiencia tiene que ver con los ensayos no destructivos, digamos. ¿Se acuerdan que creo que les mencioné esto? Si una soldadura tiene un ensayo no destructivo hecho, una radiografía o un ensayo ya sea eh, de partículas o ultrasonido, etcétera, le da más categoría a la soldadura porque está asegurando que está bien la soldadura, ¿no es cierto? Al no encontrar ninguna deficiencia, me está diciendo que la soldadura está buena. Entonces, ese coeficiente E que está en esa fórmula varía entre 0,60, 0,80, 0,90 como máximo. No me acuerdo si hasta 0,95 si tiene varios de estos ensayos hechos, pero lo normal es 0,80, es lo más común para soldaduras a tope y con algún tipo de control. Entonces, la mayoría, el extremo de recipiente que ustedes van a colocar también va a ser una soldadura a tope, Ah, ajá, bien. porque se van a encontrar el cilindro y el diámetro del cilindro y el diámetro de la cabeza o del extremo y se van a soldar. Como se van a soldar coincidiendo ambas de frente, es una soldadura también a tope. Con respecto a Bien, la resistencia, ya tendremos que ir al cálculo del espesor del, del cordón. ¿eh? claro. El cálculo del espesor. Y a su vez, la resistencia de la soldadura, como tiene que ser la misma que del recipiente, del material del recipiente propiamente dicho, hay que hacer un cálculo ahí de la tensión admisible de la soldadura que se va a ver afectada de acuerdo al esfuerzo a que va a estar sometido él. Yo después les voy a dar algo, les voy a poner algo de bibliografía si quieren ustedes ahí para ir siguiéndome. Después abrimos otro Zoom si quieren, ¿eh? No tengo problema. Porque me avisa que me quedan 10 minutos. Les voy a subir algo de bibliografía simple para que ustedes puedan ir tomando algunas cosas y pueden ir avanzando en el tema. No lo quiero dar Bien, ahora soldadura porque me falta dar todavía recipiente, cálculo de espesor, extremos inclusive. Entonces, ustedes van más avanzados. Vean si con los que yo les doy pueden avanzar algo
y si no, me preguntan en la clase que viene o me mandan la pregunta por correo o por como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bueno, para lo que es el tema de las boquillas, de donde ingresan los fluidos, digamos, Sí. ¿también sería tope o es, digamos, he visto que hay varios en el Bueno, manual que usted subió, pero pueden ser de las dos formas. Pueden ser a tope, si se hace un agujero, por ejemplo, y se suelda la brida, digamos, o el tubo que va a sobresalir del recipiente en esa forma. O puede ser, por ejemplo, si yo me guío en un agujero hecho en el recipiente, me guío, pero siempre esa brida o la conexión que yo vaya a hacer allí tiene un diámetro mayor que el que realmente voy a soldar. ¿Eh? En ese caso, no sería una soldadura tope, sino sería una soldadura en ángulo, ¿sí? Una soldadura en ángulo se llama, que va a estar sometida a un esfuerzo de corte, no de tracción, ¿sí? Bien, el cálculo del cordón de soldadura sería el mismo. Habría que ver espesores de recipiente, espesor de elementos que vayamos a unir, accesorios que vayamos a unir, y hacer un cálculo de cordón resistente, que se llama, para que aguante la presión que vaya a tener internamente. Y en este caso, si es a corte o si es a tracción, nos va a cambiar un coeficiente de soldadura que se llama, que hay que multiplicarlo por la tensión admisible del material. Ese coeficiente de la soldadura se multiplica por la tensión admisible del material, del recipiente, y nos va a dar la tensión admisible de la soldadura. Ese valor, llamémosle alfa o rho, que es un coeficiente, tiene que ver que si la soldadura está sometida, por ejemplo, a compresión, ese valor vale 0,80. Si está sometida a tracción, 0,75. A flexión, 0,70 y a corte 0,65, por ejemplo. ¿Qué nos está diciendo? Que si es un esfuerzo de corte, que es un 0,65 el alfa, voy a tener que la tensión admisible de la soldadura mía va a ser el 0,65% de la tensión admisible del material. ¿Sí? Con esa tensión admisible tenemos que hacer un cálculo del esfuerzo que va a estar sometido y lo que nos va a dar va a ser el espesor del cordón que necesitamos. ¿Eh? Por lo tanto, es importante determinar a qué esfuerzo está sometido primero, porque nos va a dar el valor de alfa. claro. Eso nos va a dar el valor de la tensión admisible de la soldadura, y con eso vamos a determinar el espesor del cordón de soldadura. ¿Estamos? Yo ya les voy a Bien, poner sí. bibliografía para que ustedes lo lean y lo puedan entender mejor. Y si no, me Buenísimo. preguntan. Pero es más o menos por ahí va la cosa. Bien, Profe, sí, sí. ¿Eh? yo de otra fuente, otra bibliografía que habíamos conseguido, no sé si estaba bien, habíamos considerado que como el espesor de la chapa era 2,5 milímetros, el cordón sea del mismo espesor que la chapa. Bueno, Eh, de acuerdo. Quería saber si era una buena suposición o habría que calcularlo. No, no, está bien, está bien. Eh, ¿Qué pasa? Siempre el cordón de soldadura no puede ser mayor al espesor de la chapa mínima, por ejemplo. ¿Me entendés? E incluso cuando vos soldás dos chapas, tenés una chapa que es de 5 y una que es de 10, vos no vas a tener un cordón más superior a 5. ¿Me entendés? Claro, Porque la sí, unión de tu espesor 10 con 5 es 5. ¿Estamos? Si vos tenés claro, dos materiales del mismo espesor, tu cordón de soldadura va a ser del mismo espesor que el espesor de la cañería o del recipiente que fuese. ¿Estamos? claro. Y para unir las bridas de entrada y de salida de las corrientes, habíamos leído que la soldadura era de filete. Bueno, Eh, eso no me salía recién, lo mismo. Soldadura filete, soldadura en ángulo es lo mismo. ¿Sí? bueno, Significa que no están enfrentados los dos bordes a soldar, que es la que le ah, comenté recién que se llamaba tope. ¿Eh? claro, sino que están como solapados. Están como Sería. solapa. También se dice solape, pero se puede decir a filete que es la más desfavorable, por eso es un 0,65 de la tensión admisible del material, ¿me entendés? Que Claro, trabaja el corte. Es como que trabaja el corte. Con eso uno está
cubriéndose de alguna manera como un coeficiente de seguridad si toma la más desfavorable. Si uno está en duda, si puede tener a lo mejor flexión, ¿viste? O vos decís esto que es torsión, listo, lo calculamos como el corte, que es la más desfavorable y vamos a estar bien. ¿Se entiende? Claro, entonces todas esas tensiones a las que puede estar sometida depende de la soldadura o de cómo esté No, ubicado. no. En realidad lo que tiene que hacer la soldadura es soportar las tensiones. ¿Me entendés? Por eso hay Claro, que hacer un buen cálculo del espesor. Si, teóricamente, si a vos te resistió el espesor ahí del caño o del recipiente, el de la soldadura también te puede resistir, pero hay que hacer el cálculo. Porque imagínate que vos calculaste el espesor del recipiente o de la cañería con la tensión admisible 100, ponele que era la tensión admisible del material 100, ¿de acuerdo? Bueno, pero ahora la tensión admisible de tu material en la soldadura, en donde se unen los tres materiales, tanto sean los dos de recipiente, que son los dos lados que se enfrentan, más el tercero, que es, por ejemplo, el electrodo de aporte, vos ahí, esa soldadura va a tener una tensión admisible que en el caso más desfavorable es el 0,65 de la otra. ¿Me claro, entendés? entiendo, sí, por Entonces, seguridad. como, claro, como que acá hay que hacer un redimensionamiento a ver si te va a resistir la soldadura. ¿Estamos? Bueno, bueno, Hay que bueno, hacer muchas el gracias. cálculo. Hay que hacerlo el cálculo y compararlo. Si no te da, Claro, habría que hacer un refuerzo o, en este caso tuyo, 2,5 milímetros, la verdad que es muy chico. ¿Es un recipiente que estás haciendo vos? sí, un tanque fermentador que no está sometido a mucha Pero presión. era La ese, presión, era ese de 3 metros de diámetro. no, no, no. Hiciste un, Tiene, hiciste un ¿y qué altura tenía? ¿3 metros por cuánto era? no, de altura tiene 2,5 metros y de diámetro 1,5 metros me parece. Creo que un poco menos. Em, Lo que hicimos fue calcular el espesor según el libro. Y la presión, como es una atmósfera, el libro dice 10% de la presión de trabajo, o sea, 10% más de la presión de trabajo, o 30 libras por pulgada cuadrada, que son 2 atmósferas. Y bueno, tomamos el que sea mayor, digamos, tomamos 2 atmósferas y, y quedó ese espesor. Bueno, vos me dijiste ahí la presión. ¿Recomienda que le subamos el espesor? Sí, porque hay otro cálculo que sería el mecánico. No me acuerdo si era 2,54 más no sé cuánto. Ya te lo voy a averiguar. Lo voy a anotar acá. Hay un cálculo de espesor mínimo. Porque, ¿qué pasa? Vos después tenés que construirlo mecánicamente. Si bien para la presión que vos tenés te va a ser fácil, pero vos imaginate que tenés 3 metros de diámetro por 1,5 era de altura. No, son 2,5 metros de Dos alto metros y medio y por uno. por Bueno, 1,5 metros. eso si bien va a estar rolado y va a tomar cierta rigidez, muchas veces eso medio se va a comportar como un flan, digamos, no lo va a poder manejar porque se te va a flexionar, ¿me entendés? Se va a deformar. Entonces, mecánicamente, muchas veces para hacer una construcción, lo que se hace es hacer un cálculo, ya después te lo voy a pasar, este cálculo de espesor mínimo, y si no, por ahí las buenas prácticas aconsejan, por ejemplo, vos de 2,5 milímetros ahí, a lo mejor te podés pasar a, no sé, ya 6,35 es mucho, te va a ser mucho más costoso el material ahí, pero a veces se pueden poner anillos de refuerzos, ¿me entendés? Que le den forma final al recipiente y lo refuercen. ¿Estamos? Por las Claro, dimensiones. Por las dimensiones que vos tenés. Imagínate 2,5 metros por 1 metro, eso es medio como que, imagínate lo que te va a hacer blup, blup, vos lo apretás y te va a cerrar por todos lados. ¿Está bien? claro, Además lo tenés que apoyar en unas patas. claro, sí. Bueno, imagínate también. Profe, se está por cortar. Bueno, vamos a abrir de vuelta otro, no te hagas problema. Lo abro de vuelta. Ah, bueno. Imagínate que cuando hagas eso, también en esos lugares de las patas,